Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy quiero hablar sobre Daenerys de Juego de Tronos. Lo que algunos consideran que hubo un cambio, yo considero que no lo hubo, considero que no es más que la continuación de un personaje que se notaba que más temprano que tarde iba a utilizar el fuego en contra de toda la población que se opusiera, porque ya lo había hecho y ya lo había dicho. Pero aparte de un personaje de ficción, quiero, para poder explicar 4 de sus frases y sus acciones, tanto antiguas como las recientes, Daenerys, mucha gente cree que cayó en la locura, realmente no. Creo que descubrió aquellos estudiosos de la ciencia política, algunos llaman filósofos del poder, particularmente me gusta más estudiosos de la ciencia política, como son Marx, Maquiavelo y Hobbes. Y ojo, esto para mí no baja el nivel de la serie, sino que lo aumenta lo que la serie fue, un juego político. El Juego de Tronos es un juego en quien decide el poder. Algunas van a ser a través de complot palaciegos, como era con Varys y Meñique, y otros pues será a través de la fuerza, como parece que es el caso de Daenerys. Primera frase. Cortad las cadenas a cada esclavo que vean. Esto lo dijo en la temporada 3, capítulo 4. Fíjense, ella está planteando la liberación de esclavos, pero su propósito nunca es la liberación de esclavos, es llegar ella al poder, llegar ella a dominar los 7 reinos. Oponiente, no es su propósito liberar a los esclavos, su propósito se convierte en liberar a los esclavos cuando es un objetivo para llegar al poder, ya que carece de capacidad económica, de ejércitos, etc. Y con la liberación de este grupo, aspira a ganar un ejército sin necesidad de pagarlo. Pero ¿quién logró también o quién pensaba que esto era lo correcto? Pues Carlitos Marx. Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder como no sean sus cadenas. Tienen en cambio un mundo entero que ganar. Fíjense la condición de cadena. ¿Y por qué cadena? En el caso, por supuesto, de Daenerys eran esclavos literalmente hablando. En el caso de Marx y en el caso del comunismo y el socialismo, o lo que es igual, el socialismo de Marx, el socialismo que termina en comunismo, que es una utopía, que es algo que no se llega, parte de la idea de que los proletarios son esclavos del sistema, que es imposible para ellos salir del sistema salvo que rompan el sistema. Y ya esa voy otra vez a otra frase. Es incapaz de gobernar porque es incapaz de garantizar a sus esclavos la existencia ni aún dentro de su esclavitud, porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una situación de desamparo en que no tiene más remedio que mantenerles, cuando son ellos quienes deberían mantenerle a ella. La sociedad no puede seguir viviendo bajo el imperio de esta clase. La vida de la burguesía se ha hecho incompatible con la sociedad. Y por supuesto, como este sistema es injusto, ya que no le permite a los proletarios o a los esclavos tener una vida relativamente digna, entonces es un sistema que no vale la pena sostener. Recuérdese, Carlitos Marx lo que está buscando es un medio para cambiar el sistema. En este caso busca el proletario que lo apoye. Mientras que la Targaryen, Daenerys, está buscando un ejército gratuito porque no tienen cómo pagarlo y que además le ayude a llegar al poder en Poniente. No están buscándolo una función real, maravillosa y utópica, sino una conquista del poder específica. Tanto Carlos Marx como Daenerys busca el poder a través de la liberación de las clases que están siendo dominadas por señores feudales, por amos o por la burguesía o la aristocracia, según, por supuesto, lo que vayamos a ver. Claro, en este caso hay una parte fuerte. Daenerys se basa o cree basar su derecho en la aristocracia. En ese caso, Carlitos Marx no podría jamás apoyar a Daenerys porque si bien tienen las mismas maneras, la finalidad, es decir, el elemento de principio es el socialismo contrario a la aristocracia. Por supuesto, no al sistema estatal, a la administración, al absolutismo del gobierno, sino a que el gobierno se gana a través de pulsos políticos y no a través de derechos de sangre, sería la diferencia. La segunda frase está de la mano con esta primera idea y la única forma en que los esclavos te sean útiles para llegar al poder es que revientes el sistema que actualmente existe, no que lo reformes. Ahí se diferencian Carlos Marx con otros socialistas, es decir, ahí están los socialistas reformadores o conservadores,
En cambio, Karl Marx es revolucionario. Hay que cambiar todo el sistema, acabar con todo, al igual que Daenerys. Dice acabar con todo. ¿Dónde dice esto? En la siguiente frase. Lannister, Baratheon, Stark, Tyrell son solo rayos de una rueda. Esta esté arriba, después el otro está arriba, y así sucesivamente. La rueda sigue girando, aplastando a aquello debajo. Yo no voy a detener la rueda, voy a romper la rueda. Temporada 5, capítulo 8. Y ahora vamos a ver qué nos dice Karl Marx con respecto a este comentario. La revolución comunista viene a romper de manera más radical con el régimen tradicional de la propiedad. Nada tiene pues de extraño que sea obligada a romper en su desarrollo de la manera también más radical con las ideas tradicionales. El proletario, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse e incorporarse sin hacer saltar, hecho añicos desde los cimientos hasta el remate, todo ese edificio que forma la sociedad oficial. Si bien esta táctica es igual a la que propone Carlitos Marx, de redestruir todo el sistema para gobernar, realmente nos está hablando de otra visión de otro especialista en política, y es, por supuesto, Hobbes y su libro Leviatán. En el Leviatán, Hobbes nos dice que el Leviatán es un monstruo absoluto que gobierna a los hombres, en este caso, y por supuesto es como la idea del Estado. El Estado o la monarquía absolutista, también la que defiende Hobbes, va a funcionar solo si tiene todo el poder. Y todo el poder significa decidir sobre todos nosotros. Y en esto se parece mucho más Daenerys a su propuesta, a la propuesta que ella propone. ¿Cuál es la propuesta que ella propone? Gobernar sobre todo el sistema destruido. Eso es lo que ella está proponiendo desde prácticamente la temporada número 1. Así que, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es no tener que compartir el poder con ninguna otra casa. Al ser ella el soberano absoluto, ella decide sobre las vidas, las propiedades, sobre todas las condiciones que Poniente o que los 7 reinos deban de decidir su vida día a día. Como el poder, también el honor del soberano debe ser mayor que el de cualquiera o el de todos sus súbditos, porque en la soberanía está la fuente de todo honor. Las dignidades de lord, conde, duque y príncipe son creaciones suyas, y como en presencia del dueño todos los sirvientes son iguales y sin honor alguno, así son también los súbditos en presencia del soberano. Y aunque cuando no estén en su presencia aparecen unos más y otros menos, delante de él no son sino como las estrellas en presencia del sol. Y así podemos entender esta visión acertada de Daenerys con cómo debería funcionar el Estado si desaparece ese sistema de casas diferente a la Targaryen, porque lo que está proponiendo es destruir con todas las casas, destruir la rueda y que solo el absolutismo, la monarquía absoluta prospere. Como ves, ante los ojos de Hobbes, el Leviatán o la monarquía absolutista o el Estado absoluto es la forma adecuada de gobernar. Por supuesto, él me dice además que debe cumplir ciertos criterios, pero en general estaría de acuerdo con lo que Daenerys está haciendo, acabar con el sistema en el que los vasallos o los sirvientes se crean más que el rey. La tercera se resume en una sola frase. Dracarys. Temporada 2, episodio 6. Y tomaré lo que es mío, con fuego y sangre lo tomaré. También en la misma temporada, en un capítulo anterior, me dice lo siguiente. Acabaremos con ejércitos y quemaremos ciudades enteras. De más está decir que incluso el lema de la casa Targaryen es sangre, fuego y sangre. Y esto, el uso de la violencia para efectivamente lograr apoderarte del gobierno y ser el poder, pues lo justifican los comunistas en el manifiesto comunista o Karl Marx en su manifiesto. Y aquí voy a la frase con lo que jamás sería socialista. Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Es decir, Dracarys quema todo lo que necesites quemar para llegar al poder. Eso es lo que me está diciendo Karl Marx y eso es lo que Daenerys está haciendo. Respecto al uso de la violencia, ya Hobbes me lo justificaba de la siguiente manera. Hobbes en su Leviatán. Las leyes de la naturaleza, tales como las de la justicia, equidad, modestia, piedad y en suma, la de haz de otro lo que quieras que hagan por ti, son por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado poder que motive su observancia, contraria a nuestras pasiones naturales, los cuales inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Por consiguiente,
A pesar de las leyes de naturaleza que cada uno observa cuando tiene la voluntad de observarlas, cuando puede hacerlo de modo seguro, si no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra sociedad, cada uno fiará tan solo y podrá hacerlo legalmente sobre su propia fuerza y maña para protegerse contra los demás hombres. Así que la violencia per se Hobbes me la justifica como una forma en la cual producir temor. Y con respecto al temor, me voy a la última frase que vamos a analizar y su contexto en este caso con Maquiavelo. En la reflexión de ese capítulo de la campana, ella se da cuenta que ella no tiene el amor de Poniente. A pesar de tener en teoría los derechos, ya no los tiene, pero a pesar de que ella cree tener los derechos, realmente ella no tiene el apoyo de los siervos, ni siquiera de las causas en Poniente. Y esto significa que no tiene el amor. No lo tiene. Lo tiene Jon Snow o Jon Targaryen, pero le queda la opción del miedo. Y así me lo dice en el capítulo. Yo no tengo amor aquí que sea miedo. En El Príncipe Maquiavelo, con respecto a la bondad o a la severidad, él hacía una pregunta, una reflexión interesante. Voy a dejar acá dos de sus párrafos. Surge de esto una cuestión. Si vale ser más amado que temido o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez. Pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que, como el amar depende de la voluntad de los hombres y el temer de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno. Pero como he dicho, tratando siempre de evitar el odio. La única jugada astuta o inteligente para quedarse en el poder, sí, para conquistarlo y quedarse en el poder por parte de Daenerys, era hacer lo que hizo. Demostrar la fuerza de su único dragón. Demostrar que un ejército como el Lannister no representa nada y que incluso la población desarmada que no la ama puede sufrir las consecuencias de desobedecerla. Es decir, se está mostrando como una monarca absoluta y ha dejado a través de el lema de su casa fuego y sangre para llegar a encumbrarse al poder y sostenerse. Si las casas no la van a apoyar, ya se acaban de dar cuenta que van a tener un grave problema para ganarle. Necesitan un dragón o algo mejor que los escorpiones en contra de ese dragón. Creo que ha sido el nuevo gobierno, ha marcado el camino en el que Maquiavelo estaría extremadamente orgulloso. Así que como ves, Targaryen o Daenerys no ha hecho más que sostenerse fiel a lo que ya creía desde las primeras temporadas y no ha hecho más que seguir las recomendaciones o las reflexiones de los que han estudiado las ciencias políticas con el pasar de la historia. Así, Marx, Hobbes y Maquiavelo estarían orgullosos de la decisión tomada por Daenerys y creo que los guionistas han dado un giro muy bien llevado por política hacia el personaje. Es decir, no se llega con ilusiones e ideales al poder. Se llega mostrando la fuerza y premios y castigos. Es la realidad. Espero, por supuesto, porque es ficción, que termine ganando los buenos. Pero si no lo hace, creo que hay que agradecerles que nos obligan a reflexionar sobre el devenir real de la historia y que tenemos que leer a los clásicos de ciencias políticas para entender el Juego de Tronos. Es todo por hoy. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, házmelo saber. Si estás en contra, házmelo saber también. Todas sus opiniones son bienvenidas, siempre y cuando puedan justificarlas o apoyarlas, o por lo menos no sean ofensas. Es todo por hoy. Recuerda, YouTube les va a presentar aquí unos videos. Si te gusta, dale a esos videos a ver si también te interesa. Es todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.